Hola, ¿qué tal, chicos de tercero del Colegio Cristóbal Colón? Soy su profesora Claudia de la materia de química y estaremos trabajando en algunos videos sobre temas importantes que necesitan aprender y que les pido que por favor estudien durante todos estos días que están guardados en casa por este periodo de contingencia. Ácidos y bases. Importancia para la vida. Un gran número de las sustancias con las que estás en contacto todos los días participan en reacciones ácido-base, las cuales involucran dos tipos de reactivos, ácidos y bases. Estas sustancias de las que te estoy hablando se encuentran en los alimentos y en diversos productos que utilizamos en la vida diaria. Pero, ¿qué son los ácidos y las bases? Hablando de los ácidos, sin utilizar un término químico, los ácidos tienden a ser sustancias de sabor agrio, como el ácido cítrico del jugo de limón o de naranja. Las bases con frecuencia tienen sabor amargo y arenoso, como las medicinas que se emplean para controlar la acidez estomacal llamadas antiácidos. Los jabones para asearnos y lavar la ropa contienen bases, y por ello este tipo de sustancias producen una sensación resbalosa al tacto. Los ácidos y las bases tienen características peculiares. Algunas características de los ácidos son: tienen sabor agrio como el vinagre, son corrosivas para la piel, enrojecen ciertos colorantes vegetales como el tornasol, las disoluciones concentradas destruyen la materia orgánica, atacan a los metales desprendiendo hidrógeno, neutralizan los efectos de las bases. Las características de las bases son: tienen sabor amargo, son suaves al tacto pero corrosivas con la piel, dan color azul a ciertos colorantes vegetales, las disoluciones concentradas destruyen la materia orgánica, con los metales generan sólidos insolubles llamados hidróxidos y neutralizan los efectos de los ácidos. Ambas, en solución acuosa, conducen la corriente eléctrica. Ahora vamos a hablar químicamente de los ácidos y las bases. Y para esto existen varias teorías. Está la teoría de Arrhenius, la teoría de Bronsted y Lowry y la teoría de Lewis. En este momento nos vamos a enfocar en la teoría de Arrhenius. Arrhenius fue un científico y profesor sueco galardonado con el Premio Nobel de Química de 1903 por su contribución al desarrollo de la química con sus experimentos en el campo de la disociación electrolítica. Arrhenius estableció la teoría para los ácidos y las bases, y él definía a los ácidos como sustancias que daban iones hidrógeno en agua, y a las bases como sustancias dadoras de iones OH en agua. Una limitación de su teoría es que ésta solo aplicaba únicamente a disoluciones acuosas, es decir, que los ácidos y las bases liberaban iones hidrógeno u iones OH cuando estaban en disolución acuosa. En esta diapositiva podemos observar claramente la teoría de Arrhenius sobre los ácidos y las bases. Ácidos liberan iones hidrógeno en agua, bases liberan iones OH o hidróxido en agua. A esto se refiere con que solo aplica en disoluciones acuosas, es decir, en agua. Según Arrhenius, existen diferencias entre ácidos y bases. Claro que sí. Para los ácidos, tienen un sabor agrio si se diluyen lo suficientes para poder probarse. Producen iones hidrógeno en solución acuosa. Hacen que el papel tornasol cambie a azul a rojo. Reaccionan con los metales activos como el magnesio, zinc y hierro, produciendo hidrógeno gaseoso. En las bases, estas tienen un sabor amargo. Producen iones hidroxilo en solución acuosa. Hacen que el papel tornasol cambie de rojo a azul. Reaccionan con los ácidos formando agua y sales. Y claramente podemos observar que hay diferencias.
Algunos ejemplos de ácidos y bases son los siguientes. Ácidos fuertes: ácido clorhídrico, ácido bromhídrico, ácido yodhídrico, ácido sulfúrico, ácido nítrico, ácido clórico y ácido perclórico. En las bases tenemos, por ejemplo, el hidróxido de litio, el hidróxido de sodio, el hidróxido de potasio, el hidróxido de rubidio, hidróxido de cesio, hidróxido de calcio, hidróxido de estroncio o hidróxido de bario. Una observación que tienen que realizar y que es muy importante es que en los ácidos, todos los ácidos van a tener un átomo, uno o varios átomos de hidrógeno, mientras que las bases van a tener uno o varios átomos o iones OH. Si ustedes observan la diapositiva, los ácidos tienen hidrógeno del lado izquierdo y las bases tienen OH del lado derecho. Existen formas para identificar a los ácidos y las bases. ¿Y cuáles son estas? Bueno, existen indicadores de pH. Estos nos permiten saber y conocer qué sustancia es ácida y qué sustancia es básica. Por ejemplo, está el papel pH. El papel pH son tiras reactivas que tienen colores y en la tabla o en el empaque de estos papeles encontramos una escala, un rango de valores y de colores que me van a indicar si es un ácido o una base y el valor de pH que tienen estas soluciones. También podemos encontrar papel tornasol. El papel tornasol solamente son tiras que cambian de acuerdo si es un ácido o una base. Si se trata de un ácido, el papel cambiará a rojo y si se trata de una base, el papel cambiará a color azul. También existen indicadores naturales. Estos los podemos elaborar nosotros mismos. Uno de estos indicadores se prepara con col morada, el famoso jugo de col morada o jugo de lombarda, que es más que col que podemos encontrar en los supermercados y que se pone a hervir durante un tiempo para extraer un jugo de color morado. Este se va a utilizar como un indicador de pH que va a cambiar de acuerdo a la sustancia. Si estamos hablando de un ácido, cambiará entre rosa a rojo y si es una base, cambiará entre azul a verde. En esta tabla podemos observar los diferentes cambios de coloración al utilizar el jugo de col morada, dependiendo si es un ácido o una base. Por ejemplo, el rojo brillante se refiere a un ácido fuerte, el color rojo a un ácido medio, púrpura rojizo estamos hablando de un ácido débil, azul neutro, azul verde base débil, si es color verde es una base media y si es amarillo se trata de una base fuerte. También existen indicadores sintéticos. Estos son sustancias químicas que por medio del cambio de coloración nos indican si se trata de un ácido, de una base o incluso de sustancias neutras, es decir, sustancias que no son ni ácidos ni bases. En esta tabla les muestro algunos indicadores sintéticos o indicadores químicos que por medio del cambio de coloración nos indican si se trata de un ácido o de una base. Por ejemplo, está el rojo Congo, el azul de bromofenol, uno muy común, el naranja de metilo o el azul de bromotimol. En esta tabla podemos observar algunos indicadores sintéticos y el cambio de color que dan si se trata de un ácido o de una base. Por ejemplo, está la fenolftaleína, que cuando se trata de un ácido es incoloro y cuando se trata de una base da un color rosa fuchsia. Escala de pH. Sirve para determinar el valor de pH de una sustancia ácida o básica, por lo que de 0 a 6.9 se trata de un ácido, 7 es neutro, recordando que no se trata ni de un ácido ni de una base, y 7.1 a 14 es una base. También nos indica la coloración que dan estas sustancias. Generalmente un ácido da color rosa a rojo,
y una base de azul a verde. Neutro nos dará una coloración lila. Aquí les muestro una escala de pH de algunos alimentos en donde se nos indica si son ácidos o si son bases. Observando que a las bases también se les llaman alcalinas. Reacción de neutralización. Esto es una reacción que ocurre entre los ácidos y las bases. Una reacción de neutralización ocurre cuando un ácido se combina con una base, dando como producto agua y sal. Una reacción de neutralización, como su nombre lo indica, neutraliza a los ácidos o neutraliza a las bases. ¿Qué quiere decir esto? Que le quita el grado de acidez o de basicidad a una sustancia, dependiendo del caso. Por ejemplo, si en el laboratorio utilizamos un ácido y al finalizar lo queremos desechar, es necesario utilizar una base para eliminar el grado de acidez que tiene este ácido y poder deshacernos de él. Entonces, retomando, una reacción de neutralización siempre se lleva a cabo entre un ácido y una base y como producto siempre se va a obtener una sal y agua. El estudio del comportamiento químico de los ácidos y las bases es fundamental para entender el funcionamiento de los sistemas vivos, del ambiente y de muchos procesos industriales. Las sustancias ácidas y básicas son ampliamente usadas en procesos de manufactura, como la fabricación de textiles, plásticos, pinturas, medicamentos, jabones y detergentes. Los ácidos y las bases no solo se encuentran en productos de limpieza o alimentos, sino que también son fundamentales para el buen funcionamiento de nuestro organismo. La sangre, por ejemplo, realiza su función de transporte de oxígeno gracias a la presencia del ácido carbónico, cuya concentración aumenta en las regiones donde falta oxígeno. Sin este ácido, la sangre transportaría el oxígeno por todo el cuerpo sin liberarlo. Las células morirían por la falta de este compuesto y con ellas el ser humano. Muchas de las sustancias del ambiente también son ácidos o bases, o producen este tipo de compuestos cuando reaccionan con el agua. Por ejemplo, el dióxido de carbono, producto de la respiración y de la quema de combustibles en fábricas y automóviles. Al disolverse en agua forma ácido carbónico. La quema de combustibles fósiles genera otros compuestos gaseosos como el dióxido de azufre, trióxido de azufre y los óxidos de nitrógeno, que al reaccionar con el agua de lluvia dan lugar a la formación de ácido sulfúrico y ácido nítrico, que junto con el ácido carbónico son causantes del fenómeno denominado lluvia ácida. Existen suelos ácidos y básicos. El tipo de estos determina las necesidades específicas de las plantas y limita los cultivos. Los manglares, el arroz, la yuca y el mango se dan en suelos ácidos. Las higueras, los tulipanes y la planta de ajo se favorecen en suelos básicos. La lluvia ácida aumenta la acidez del suelo, por lo que los agricultores deben agregar sustancias para contrarrestar el exceso de acidez. Como ves, los ácidos y las bases son sustancias fundamentales para los seres vivos, el medio ambiente y la industria. Eso es todo en este primer video. Espero que les haya quedado un poco más claros los temas y que realicen sus actividades. Buen día y saludos para todos.